Hola, buenas tardes a todos. Estoy grabando este video sin ningún afán de nada, de comenzar nada por el momento, o a lo mejor sí. Bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo sale. Pero el motivo fundamental por el cual estoy grabando este video es porque hay que decir, me parece que hay que decir algo sobre un hecho que ha ocurrido este fin de semana acá en Santiago, en Chile, que atañe a dos campos en los que son de mi interés y de mi práctica habitual, que es por un lado la ciencia y por otro lado la práctica de la fe. Yo soy Felipe Garay, para quienes no me conocen, de formación bioquímico, magíster en bioética y bueno, también católico practicante. Participo activamente en una comunidad. Eh, y precisamente en esta ocasión quería comentarles acerca del caso de la señora Leda Bergonzi. Para quienes no sepan, y ha sido muy difundido esto en Chile durante estos días, Leda Bergonzi es una mujer de 44 años, argentina, que viene de Rosario, fundadora de una comunidad denominada Soplo del Dios Viviente, que desde hace algún tiempo viene realizando jornadas masivas de sanación, sanación que ella le atribuye a Dios, que le habría concedido un don milagroso, a través del cual podría haber restablecido en la salud a una serie de personas, algunas con enfermedades muy graves, tanto físicas como psíquicas, que recurrieron a ella. Eh, Inicialmente nace con el respaldo tácito de un sacerdote que al parecer era el sacerdote a cargo de la parroquia en la que ella participaba y comenzó a hacer este servicio, este apostolado, podríamos decirlo desde el punto de vista católico, eh, primero en algunos templos y después se fue extendiendo su fama y debieron arrendar un enorme galpón en un parque en Rosario. Eh, en estos días ella llegaba a Chile, se presentó ayer en el Templo Votivo de Maipú con una asistencia masiva de alrededor de 6.000 personas, estiman los organizadores, que, ¿cómo se llama? Que muchas personas que acamparon en las inmediaciones del templo, en una demostración más que de fe, casi como en un intento desesperado por buscar una última instancia de sanación, en muchos casos en enfermedades incurables, algunas en estado terminal y otras enfermedades de carácter crónico. Estuvieron allí en el Templo de Maipú y mañana Leda Bergonzi se va a volver a presentar en la Gruta de Lourdes, en Quinta Normal. En relación con ella, cabe señalar, desde el punto de vista católico, que una vez que venía realizando esta actividad ya durante bastante tiempo, la diócesis de Rosario, en la que ella realiza su acción y donde ella vive, publicó un documento que le da una aprobación tácita, o más que una aprobación, lo que dice en resumidas cuentas es lo siguiente. Nosotros vemos que aquí hay gente que va a ella y que después da testimonio de que se ha sanado. A nosotros no nos consta nada. Sin embargo, ante la duda, y tomando una serie de citas de la Biblia y del Papa Francisco y etcétera, y de otros papas, dice, ante la duda nosotros vamos a apoyar, alentar la actividad que ella está realizando. Y en esta ocasión ha venido a Santiago, es la primera vez que sale de Argentina y es traída por una señora, la señora Marta Valenzuela, si no me equivoco, que reporta que su hija se sanó por mediación de la imposición de manos de Leda Bergonzi. Hasta ahí la parte como informativa del asunto. Después de eso, nosotros tenemos que
por un lado se genera un fenómeno mediático súper grande. Concita el interés de la prensa, concita el interés de los medios de comunicación, que, que concurren al espectáculo, mejor dicho. Concurren al espectáculo y explotan el morbo de la gente que va muchas veces con desesperación buscando una oportunidad de sanación para ellos o para sus familiares. Y, y se suman a esto como una especie de show de verano, por decirlo así, rememorándonos a los chilenos, bueno, a los más viejos que yo, porque cuando pasó lo segundo yo era muy chico y cuando pasó lo primero yo todavía no nacía. Rememorándonos, por ejemplo, el tema de Yamilet en los años 70, que era una niña que se supone que también sanaba, o el caso del vidente de Peña Blanca, que decía que hablaba con la Virgen en Villa Alemana, y que después se supo que había sido todo un montaje de la dictadura y se hizo una investigación exhaustiva de parte de la iglesia que llegó a la conclusión fehaciente de que aquí esto era un montaje. Y bueno, al final de la historia, la mayoría lo conocen, finalmente el vidente terminó en alcoholismo, en drogadicción y murió de manera súper triste. Termina la historia del vidente Peña Blanca. No, entonces todo este espectáculo evoca estas dos cosas. Y ese espectáculo, curiosamente, es algo que choca profundamente con lo que desde la tradición judeocristiana existe respecto de los auténticos sanadores o los taumaturgos o personas que han recibido ciertos dones especiales de invocar la curación para la curación de determinadas personas. Dicho esto, por otro lado tenemos también las declaraciones muy polémicas y que a mí me molestó bastante que hace la señora Bergonzi al terminar su intervención de ayer en Maipú, cuando afirma de manera categórica que el cáncer, la causa del cáncer es la falta de perdón entre las personas. Aseverar esto de manera categórica, por un lado, rechaza de manera absoluta toda la evidencia científica y todos los estudios que se han hecho durante décadas para conocer por qué ocurren los cánceres y por qué se generan los tumores cancerosos y cuál es el mecanismo por el cual estos van invadiendo los distintos tejidos del cuerpo. Sobre esto, en primer lugar, decir que, o aclarar para las personas que no tengan conocimiento base científico, que el cáncer, así como está descrito de acuerdo a las investigaciones, el cáncer se produce por una serie de mutaciones en el sistema de reparación del material genético, del sistema de reparación del ADN, los genes codificantes del sistema de reparación del ADN, y que a su vez eso desencadena alteraciones en el ciclo celular, o sea, en la proliferación de las células que forman los tejidos del cuerpo, y esa proliferación descontrolada es la que va generando los tumores, va generando células defectuosas que no son funcionales en los tejidos donde éstas se ubican, y finalmente van invadiendo los tejidos vecinos hasta llegar a una metástasis generalizada que termina con la vida de la persona porque sus tejidos vitales terminan siendo no funcionales o no correctamente funcionales y al final afuncionales. Entonces gastan energía, pero no producen una actividad que vaya acorde con el funcionamiento de cada tejido, de cada órgano del cuerpo. Lo traté de explicar de manera súper simple para que se pueda entender por cualquier persona que esté viendo este video. Los distintos tipos de cáncer
ocurren por mutaciones en distintos genes de material genético que hay en cada célula. Distintos genes que son codificantes para distintos tipos de células del cuerpo, distintos tipos de tejidos, mejor dicho, para la diferenciación y proliferación y regeneración también de distintos tipos de tejidos. Si existiera un solo tipo de mutaciones, o fueran mutaciones en un solo gen, en un solo gen en toda la célula, ya esto se podría haber controlado hace mucho tiempo, se tendría, no sé si la cura del cáncer, pero por lo menos la descripción de manera precisa de cuál es el mecanismo por el cual esto procede y haber generado estrategias para bloquear esta proliferación descontrolada de las células. Sin embargo, estas mutaciones ocurren en distintos genes. Un gen para el cáncer de mama, otro para el cáncer colorectal, etc. Que están involucrados con la regulación del ciclo celular de esos tejidos. Entonces, hablar de... Y es una cadena súper compleja. Una cadena súper compleja de... Una cascada de acciones que ocurren dentro de la célula que es muy grosero, es muy grosera la reducción que está haciendo la señora Bergonzi al afirmar de manera fehaciente de que el origen del cáncer es por la falta de perdón. ¿Dónde está la demostración de eso? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la falta de perdón genera una modificación en la sinapsis cerebral y en la transmisión de los neurotransmisores? Y eso tiene que ver con la alteración en el ciclo celular de los tejidos de algún órgano o alguna estructura del cuerpo. ¿Dónde está explicado eso? ¿Dónde hay paper de eso? En ninguna parte. Sin embargo, esto se parece mucho a una teoría que hoy es calificada de pseudociencia, que ocurrió a mediados del siglo pasado, un médico alemán, médico verdadero, titulado con estudios y todo, alemán, Reichammer, que él planteó, bueno, y entre paréntesis, un dato freak, Reichammer era medio simpatizante de la ideología nazi, de la eugenesia nazi. Reichammer entonces plantea una hipótesis que le denomina la nueva medicina germánica, donde él dice que la causa de las enfermedades tiene que ver con un estado alterado emocional y que eso se podría explicar de que si uno trabaja en la emoción, naturalmente va a haber un mecanismo químico que él no lo describe cómo, ni tampoco ha hecho estudios ni evidencias de cómo esto procedería para que las células del cuerpo dejen de proliferar de manera defectuosa y se restablezca un tejido normal, o que estos tumores que ya están formados de alguna manera se puedan eliminar. Parecido un poco a lo que ciertas curanderas populares, las famosas meicas, dicen que tienen tumores que la gente eliminaba por la orina. Cosa que es de creencia popular, pero que no tiene mucho asidero, no tiene asidero en la ciencia, de hecho, no tiene ningún estudio serio, sistemático, ni tampoco ha sido sometido a refutación por método experimental para poder indicar que esto realmente ocurre así. Es más, de hecho, hay gente que se pregunta si es posible que las emociones puedan causar algún tipo de enfermedad. Esto de buenas a primeras no se puede descartar porque no podemos dar por conocido todos los mecanismos bioquímicos a través de los cuales funciona nuestro organismo humano.
es poco todavía lo que conocemos y siempre se sigue descubriendo más, siempre sigue ahondando más y por otro lado también el nivel de variabilidad que hay en cada sujeto hace que tengamos cosas en común, pero también tenemos muchas particularidades. Por lo tanto, no lo podemos descartar de plano. No obstante, lo que sí podemos descartar es que este sea el factor fundamental, esta sea la causa única por la cual se producen los tumores cancerosos. Lo que sí se sabe o que sí hay evidencia es que los tumores cancerosos responderían a una serie de factores que podrían ocurrir de manera separada o concomitantes entre sí, como por ejemplo la herencia genética. Nosotros tenemos mutaciones hereditarias, también el estilo de vida, si uno hace deporte, si uno es sedentario, la forma en cómo uno se alimenta también influiría en esto. También factores ambientales, por ejemplo, en el caso del cáncer a la piel, la exposición a la radiación UV, etc. Una serie de factores. Y dentro de eso podría ser que exista un mecanismo que genere una alteración a nivel de neurotransmisores y que pudiera desencadenar una cascada de señalización que finalmente terminara influyendo en la generación de un tumor. Pero no lo haría de manera única, sino que como uno más dentro de múltiples factores que pueden estar influyendo. Lo que sí se sabe, y hay publicaciones sobre eso, que ahora estoy haciendo este video súper improvisado, habría que buscarlas para poder indicarles concretamente cuáles son esas evidencias. Lo que sí se sabe y que por lo demás es bastante lógico, que si una persona está en un estado emocional deprimido, o no solamente en depresión clínica, sino que en un estado emocional bajo, va a tener la tendencia a no querer seguir o costarle más seguir los tratamientos de una enfermedad que ya tiene. Entonces esa falta de iniciativa, de motivación, de perseverancia en seguir los tratamientos, en seguir las dietas, en seguir el estilo de vida que se le pide seguir para evitar que la enfermedad vuelva o para que logre sanarse, eso influye en muchos casos en el agravamiento de una enfermedad, pero que no es lo mismo que lo que está diciendo la señora Bergonzi. Por lo tanto, es una afirmación bastante grosera por un lado, y por otro lado es peligrosa, porque tomándonos de la experiencia del Dr. Hammer con su nueva medicina germánica, muchas personas dejaron sus tratamientos médicos, sus quimioterapias, sus radioterapias, sus inmunoterapias, sus diálisis, los tratamientos que hubieran seguido para sus patologías, se confiaron a estas técnicas tratando como de pensar positivo, como de confiar en energías que finalmente nadie las cuantifica, no se sabe qué son, de qué naturaleza son, y finalmente terminan muriendo. Alguien podría decir desde el lado de ellos, no, es que a ti te faltó fe. Pero es que esa no es explicación posible. ¿Cómo tú puedes aseverar que a la persona le faltó fe si a lo mejor siguió a pie juntillas lo que tú le dijiste? A lo mejor lo hizo con mucha fe, pero lo que estaba haciendo no le iba a servir absolutamente de nada. Por otro lado, y volviendo al campo de la fe, de la fe cristiana, específicamente católica en este caso, hay que tener en claro que los milagros son un modo extraordinario de actuar de Dios, que la acción de Dios no está supeditada a los milagros y que esta es muy ocasional. Es muy ocasional y normalmente lo que busca no es tanto la sanación física de la persona, cuanto que la persona sea capaz de cambiar su vida, de cambiar su forma de entender la realidad, de acercarse, de conocerse a sí mismo y conocer a los demás, y en el fondo busca la conversión de la persona, la conversión hacia Cristo como centro de la vida, como referente
fundamental en la forma de llevar la vida propia. Es el objetivo del milagro. Pero la acción de Dios de manera ordinaria, de manera habitual, ocurre a través de mediaciones humanas, de mediaciones corrientes, entre las cuales está la ciencia, entre las cuales está la medicina. Por algo nosotros somos capaces de conocer, de investigar, de estudiar lo que está en el mundo material. Las distintas disciplinas científicas estudian lo que está en el mundo material y algunas, como las matemáticas, incluso idean respecto a realidades inmateriales dentro de lo que pueden hacer. Pero esa capacidad que tenemos y que la humanidad la ha ido desarrollando no es en vano. No es en vano, o sea, los que somos creyentes decimos, bueno, Dios nos guía, nos invita, nos incita a conocer. Ese apetito por conocer fundamental que todos tenemos es sin duda una obra buena, una obra de Dios. Por lo tanto, restarle validez a la medicina, restarle validez a la ciencia es una actitud profundamente anticristiana. Y sobre todo después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha sido muy consciente, muy consciente. Y lo dice incluso en el manual de exorcismo, que ahora no se exorciza a nadie si no hay primero un informe médico que no descarte que haya epilepsia, que haya alguna patología psicosomática que pudiera estar influyendo en el estado en el que tiene la persona y que no sería efectivamente una posesión demoníaca. Dicho esto, también agregar que llama mucho la atención el tema del espectáculo mediático que se ha generado. Normalmente los verdaderos o autentificados videntes o taumaturgos, es decir, que no son charlatanes, como por ejemplo el caso de la Bernardita Subirú, el caso de Don Bosco, los pastorcitos de Fátima, el Padre Pío y así otros muchos más, eran personas que cumplían varias características. Eran de súper bajo perfil. No les gustaba generar espectáculo de las cosas que hacían, que vivían. A ellos no les gustaba generar espectáculo de eso. Y remitían en todo a Cristo. Esto último, viendo la entrevista que dio Leda Bergonzi en el matinal de TVN al periodista Eduardo Fuentes, efectivamente ella hace esto y en ese sentido lo hace bien. Pero el despliegue que hace todo su staff con escándalo, con cortes de calles, con gente que se va a acampar el día antes, etc., era una cuestión que ni el mismo Jesucristo, ni el mismo Jesús le gustaba. Ni el mismo Jesús lo quería. Prefería el contacto persona a persona sin generar gran revuelo. Entonces eso ya es una cosa por la cual poner las alertas y qué mal que la autoridad eclesiástica haga, por las dudas dicen, pero que haga vista gorda respecto de eso. Y por otro lado, que no haga un estudio del fenómeno, un estudio a profundidad, como sí se hizo con el vidente Peña Blanca, como sí se ha hecho en muchos otros casos, donde conste o no que los hechos que ocurren ahí son sobrenaturales o no, como pasa en el caso también de las curaciones en las piscinas de Lourdes. Hay una comisión médica que estudia estos supuestos milagros y ha certificado creo que una veintena. ¿Y cuántos años que existen estas piscinas en Lourdes? Más de 150 años, y apenas una veintena están certificados como hechos no explicables por lo que conoce la ciencia, que a lo mejor a futuro se van a poder explicar, y que desde el punto de vista de la fe uno lo reconoce como una acción de Dios que te encamina a la conversión. Entonces, eso ya hace sospechar. Pero lo peor de todo es esta declaración que hace la señora Bergonzi respecto al origen del cáncer.
y quién sabe lo que dice respecto de otras enfermedades. Es preocupante también de que un sacerdote que vive en Chile, muy conocido en el área de la salud, de la pastoral de la salud, que no lo voy a nombrar, pero que muchos lo conocerán, lo pueden buscar, en sus libros ha adherido a estas teorías de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, que finalmente el Dr. Hammer terminó preso por las muertes de estas personas que tomaron estos supuestos tratamientos. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso, como diría la doctora Polo, edúquese lo más que pueda y ande con cuidado. Edúquese en todas las áreas. Tenga formación general en ciencia. Si usted es creyente o no, si tú eres creyente o no creyente, formación general respecto de la fe no solo cristiana, sino que de los distintos tipos de creencias. No cerrarse la puerta a conocer primero por una cuestión de información, de formación y finalmente de las decisiones que uno puede tomar respecto de eso y cómo influyen en su propia vida y en la de los demás. Eso espero que sea un aporte para todos los que escuchan, los que vean este video y bueno, ojalá no sé cuándo nos veremos de nuevo por este medio, cuando se dé la oportunidad. Un saludo.